Bueno, ahora vamos a ver cómo se elabora una plantilla. Abrimos el documento de Word, documento en blanco, y una plantilla lo que permite es tener un documento preestablecido, una carta, y dejar unos campos habilitados para que esos sean los únicos campos que se van a editar. Por ejemplo, un certificado laboral, una carta de una administración, si yo trabajo en una junta de acción comunal y envío documentos de manera continua con la misma estructura y lo que cambio son datos personales de los destinatarios, pues para no estar copiando y pegando o haciendo un documento nuevo cada rato, pues lo que yo dejo creado es una plantilla automática. Entonces, en la plantilla lo que me permite es simplemente modificar los datos personales de la persona a la cual se le va a enviar el documento. Puede también aplicar para una cotización, si yo tengo una pequeña empresa, digamos, y yo ya tengo una carta de cotización prediseñada, pues cambio simplemente el nombre del cliente, el teléfono, la dirección, valores, ya según la necesidad que tenga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder crear una plantilla es que en la cinta de opciones, es decir, en estas pestañas que están en la parte superior, esté una pestaña que se llama Desarrollador o Programador. ¿Por qué se llama desarrollador en unos casos y programador en otros? Depende de la versión del Office, ¿sí? Si yo tengo Office 2013, pues ahí se va a llamar desarrollador. Si tengo Office de 2013 hacia abajo, se va a llamar programador. Listo. En este caso, yo en el documento no tengo la pestaña desarrollador, que debería estar acá. Entonces, para poder habilitar esa pestaña, tengo que hacer una configuración en Office. Esa configuración la hago dirigiéndome a la opción archivo. Aquí abajo está la opción opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí a la derecha tengo las pestañas que están habilitadas. ¿Cómo sé que están habilitadas? Porque tienen un visto o un chulito que llamamos. Aquí podemos ver que la pestaña desarrollador está sin el visto, o sea, por eso no aparece en las pestañas que tengo actualmente en el programa. Le activo el chulito o el visto bueno y le digo aceptar. Y ya, miren que aquí ya automáticamente aparece la pestaña desarrollador. Entonces, para hacer la plantilla, pues obviamente tengo que escribir la carta común y corriente como la voy a querer realizar. En este caso voy a simular una carta de una administración de un conjunto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un encabezado, pues como para que quede más bonita y más estructurada la carta. Entonces, por ejemplo, aquí inventémonos el nombre de un conjunto. Conjunto residencial Los Cerezos. Todos los conjuntos residenciales tienen los nombres parecidos. Aquí lo que voy a hacer es, voy a alinearlo a la derecha un momentico. Le voy a cambiar el tipo de fuente. Lo voy a poner negrita, listo. Como para adornar mejor la carta. Listo, entonces empiezo a elaborar la carta. Entonces, ¿cómo empieza la carta? Digamos con la ciudad, Bogotá. Y ahí en ese caso iría ¿qué? Pues la fecha en la cual se va a elaborar el documento. Como es una plantilla, pues la fecha la voy a dejar abierta, porque la plantilla después me va a permitir precisamente cambiar ese dato. Entonces, ahí es donde empezamos a elaborar la plantilla. Bogotá, puedo ponerle una coma, y aquí voy a poner la fecha. Pero entonces, para empezar a poner esos espacios que después voy a cambiar, es donde voy a utilizar la pestaña desarrollador. Porque en desarrollador hay un bloquecito que es el que me va a permitir hacer la plantilla, y ese bloque se llama controles. El primer control que voy a poner ahí es el de modificar la fecha. Entonces, aquí en la opción controles, antes de utilizar un control, debo habilitar esta herramienta que se llama modo diseño. ¿Para qué? Para que me permita aplicar los controles de manera correcta. El control de fecha es este icono que está aquí, que tiene un pequeño cuadro naranja. De igual manera, cuando uno ubica un cursor encima de un control, él muestra un cuadro con la información. Entonces él me dice que es un control de contenido de selector de fecha. Le damos clic y ahí automáticamente ya me queda el control. Ahora, este tipo de control de fecha tiene diferentes formatos para escribir la fecha. Esos formatos los voy a encontrar en la herramienta Propiedades. Miren, cuando yo le doy clic en Propiedades, después de que le di el control de flecha, le doy clic en Propiedades, él me muestra esta ventanita. Esta ventanita aquí me va a mostrar las diferentes formas para poner la fecha cuando yo la elija. En este caso está, por ejemplo, esta que incluye el día, la escritura del día.
Esta simplemente me muestra la fecha, 18 de octubre de 2017. Esta ya me muestra, repito, el día, miércoles 18 de octubre de 2017. Esta me muestra la fecha, pero dividida con el slash. Digamos que para este caso, apliquemos esta, en donde también se menciona el día. Después de que le pongo el formato a la fecha, le digo aceptar. Listo, ahí ya quedó el control de fecha. Voy a seguir escribiendo mi carta. Damos enter. Apreciado señor o señora. Ya estos son temas de redacción, cada uno pues redacta sus cartas a su manera. Aquí vamos a hacer es un ejemplo estándar. Apreciado señor o señora, ahí que va el nombre de la persona, entonces no escribo nada, debo utilizar otro control. En este caso el control es de texto. Resulta y pasa de que aquí en controles tengo estos dos, uno con una A mayúscula y una A minúscula y otro también con una A mayúscula y una minúscula, pero hay uno que tiene un mayor grosor. Ese es el que utiliza uno para hacer un control de texto enriquecido, es decir, que el control de texto que voy a aplicar ahí también va a permitir que yo le ponga diferentes características como negrita, subrayado, tamaño, fuente, etcétera, etcétera. Entonces, como yo de pronto quiero que el nombre de la persona cuando yo esté utilizando la plantilla quede en negrita y quede en una letra de pronto subrayada, entonces escojo este texto de control de texto enriquecido y le tengo que asignar unas propiedades. Así como al de la fecha le asigné la propiedad del formato, aquí al control de texto le voy a asignar unas propiedades. Y aquí es muy importante que le dé clic en este cuadro, porque voy a utilizar un estilo para el nombre de esa persona cuando la introduzca. Entonces habilito el visto y le doy clic en nuevo estilo. Y aquí simplemente él me abre esta regla o este formato para yo asignarle esas características al texto del nombre de la persona cuando lo escriba. Formato, entonces voy a escoger el tipo de fuente, voy a escoger el Arial. Tamaño, le voy a decir que me lo escriba en tamaño 12. Y vea que aquí en esta ventanita me va mostrando la previsualización de cómo va a quedar ese texto. Cuando escriba el nombre de la persona quiero que quede en negrita y de pronto le voy a decir que quede en cursiva. ¿Listo? Luego le digo aceptar. Y otra vez aceptar. Y ahí ya quedó el control de texto enriquecido. Cuando yo esté utilizando la plantilla y escriba el nombre de la persona, él me lo va a escribir en negrita, en tamaño 12, con las características que le di. Listo. Entonces ahora sí voy a empezar a escribir mi carta. Por medio de la presente nos permitimos citarlo para reunión de asamblea y tratar temas relacionados con, en este caso, temas relacionados con. Entonces en un conjunto, ¿qué temas se pueden relacionar? Por eso repito, es para esta carta, ya después cuando uno haga su carta verá otras opciones. Entonces, por ejemplo, en un conjunto residencial se pueden tratar temas de parqueadero, de vigilancia, de pago o de administración, o pago de administración, de aseo, de seguridad. Digamos, pongamos esos 6. Voy a enseñarles a introducir otro control. Entonces, ¿qué control pondríamos ahí? Podría ser uno de texto, para que yo escriba en la plantilla. Pero como les voy a mostrar un nuevo control, les voy a poner un control un control de flecha desplegable. Es decir, que cuando esté redactando la plantilla, voy a oprimir una flechita y me va a salir un menú con esas opciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya puse el control de lista desplegable, pero voy a poner esas opciones como parqueadero, aseo, vigilancia. ¿Qué herramienta utilizo? No. Propiedades. ¿Listo? Yo tomé esta, que es un control de lista desplegable, pero tengo que darle clic en propiedades y aquí me abre otra ventanita. Vea que ya hemos visto 3 propiedades: el de control de fecha para cambiarle los formatos de fecha, las propiedades del control de texto enriquecido para ponerle las características como negrita, cursiva, etcétera. En este caso, como es un control de flecha desplegable, también oprimo propiedades, pero aquí lo que voy a permitir es agregar en el menú desplegable cada uno de los temas que quiero que queden en la plantilla.
Cuando ustedes le dan propiedades a un control de texto de flecha desplegable, aquí siempre va a aparecer la opción elija un elemento. Yo le doy clic y le digo quitar. Para que me quede, aquí es donde me va a quedar los temas cuando despliegue la flecha. Y luego, como ya quité ese que estaba predeterminado, le digo agregar. Y aquí me aparece el primer tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué tema? Digamos vigilancia. Luego le digo aceptar. Y vea, ahí queda el tema vigilancia. Le digo agregar, voy a poner otro. Entonces pongamos parqueadero, aceptar, agregar, voy a poner pago de administración, aceptar, le doy a agregar, pongamos otro de aseo, aceptar, agregar, pongamos otro de seguridad, aceptar, otro, ¿alguna otra sugerencia? Bueno, digamos que esos 5. Ahora, yo puedo poner 5, 10, 15, 20, los que necesite. Y por último le digo aceptar. Listo. Sigo con mi carta. Ahí voy a imaginar que ya está el tema. Entonces, por medio de la presente nos permitimos citarlo para reunión de asamblea y tratar temas relacionados con lo que haya sido, coma. La cual se llevará a cabo en el salón comunal el día. Entonces ahí voy a utilizar otro control. ¿Qué control utilizamos? El de fecha. Ya sabemos cómo utilizarlo. El día, entonces me voy aquí a controles, utilizo el de fecha, me voy a propiedades y ahí yo digo, si en esa fecha también quiero que diga que sea el día jueves tal, o simplemente voy a escoger una fecha más sencillita, el día y con este formato, 18 de octubre del 2017, sin que mencione el día. Le digo aceptar. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos, es el que más bonito les parezca. Entonces le decimos aceptar. Listo. Entonces, por medio de la presente nos permitimos citarlo para reunión de asamblea y tratar temas relacionados con lo que sea, la cual se llevará a cabo en el salón comunal el día tal a las. Entonces ahí voy a poner la hora. En este caso no tengo control de hora, por ejemplo. Entonces aquí pondría un control de texto. Pero como la hora no necesito ni ponerle negrita. Ah, bueno, si quiero ponerle negrita, entonces utilizo ¿cuál? Sí, pero ¿cuál control? El de texto enriquecido. Acuérdense que este es el que me permite hacerle cambios a la letra. Entonces, a las, pongo texto enriquecido, luego me voy a propiedades, activo el visto y le digo nuevo estilo. En este caso le voy a decir que me lo escriba la hora en Arial, el tamaño 12, que me lo ponga negrita, no más. Le digo aceptar y aceptar. Listo. Coma. ¿Qué más faltaría? Apreciado señor, la cual se llevará a cabo en el salón comunal el día tal a las tal. Su no asistencia. Exactamente. Su no asistencia puede generar una multa por valor de, pongo en el signo pesos, y ahí puedo poner, digamos, un menú de multas, 5.000, 10.000. Entonces, ¿qué control utilizarías? El que está al lado de la fecha. Exacto, ese se llama lista desplegable. ¿Por qué? Porque voy a poner diferentes opciones de multas. Entonces, es este, miren, es este que está enseguida de calendario. Le digo aquí, luego para poner esos valores, ¿a dónde me voy? A propiedades. Aquí siempre dice elija un elemento, le digo clic, le digo quitar. ¿Por qué le digo? Porque eso, lo que me muestra con elija un elemento es el ejemplo. Entonces yo lo quito para que ese elija un elemento no quede dentro del menú. Yo lo puedo dejar, pero preferiblemente lo quito para que no quede. Y le digo agregar, y aquí empiezo a poner las diferentes multas posibles. Voy a poner 5.000, aceptar, le digo agregar, voy a ponerle 10.000, aceptar, agregar, voy a ponerle 15.000, aceptar, agregar y voy a ponerle 30.000, aceptar, y pongamos otra vez 50.000, ya según lo que necesitemos, aceptar y aceptar. Listo. Digamos que para agilizar hasta ahí ya me quedó mi documento. Siempre que hagamos un documento, por más que hayamos utilizado controles, justifiquemos. ¿Listo? Entonces,
Selecciono, me voy a inicio, justifico, aun cuando él tenga estos espacios de los controles, igual él lo justifica. ¿Listo? Cordialmente, ¿quién? El administrador. Pero como es una plantilla, ese administrador o esa secretaria del administrador puede ser cambiante. Entonces no pongo ahí el nombre, sino pongo un control de texto. Entonces me voy aquí. ¿A dónde me voy? A inicio. ¿Dónde están los controles? El desarrollador. Le digo, control de texto enriquecido, propiedades, quiero que el nombre del administrador tenga un estilo, va a ir en Arial, va a ir en tamaño 12, va a ir en negrita, va a ir subrayado. ¿Listo? Aceptar y aceptar. ¿Listo? Terminé mi plantilla. Utilicé ¿cuántos controles? El de fecha, el de texto enriquecido y el de lista desplegable. Esos son los que más se utilizan. Listo. Ya como terminé mi plantilla, entonces ya le puedo quitar el modo. Miren, ya le puedo quitar ¿qué? El modo diseño. Y ahí ya me queda mi carta. Ahora, voy a guardar esa plantilla. ¿Listo? Es muy importante. Hasta ahí ya hice mi plantilla. La voy a guardar, por ejemplo, en documentos. El proceso para guardar una plantilla es lo mismo que guardar un documento común y corriente. Entonces me voy a ¿dónde? Archivo, guardar como, le voy a decir acá examinar y la voy a guardar en documentos. Importante, ponerle nombre, que uno sepa qué es la plantilla, porque si no uno se le olvida. Entonces voy a poner plantilla, ok. Plantilla, voy a poner conjunto los cerezos, lo que uno necesite. ¿A dónde la voy a guardar? Ya dije que en documentos. Y ojo que aquí es donde viene la otra parte, porque yo no lo puedo guardar en la opción tipo como un documento de Word, porque no es un documento ordinario, ¿es una qué? Plantilla. Entonces, en tipo, abro la opción tipo y aquí hay una herramienta que se llama plantilla de Word. ¿Sí ven? Entonces tienen que guardarla. El nombre se lo ponen normal, el lugar de ubicación donde quieran, pero el tipo lo tienen que cambiar a plantilla de Word y si no, no va a quedar funcional. Y ya por último le digo guardar. Y listo. Ahora, esta plantillita, vea, si yo la cierro, no importa porque ya la tengo guardada. ¿En dónde la guardé? Ese fue el tipo, pero ¿en dónde la guardé? En documentos. Me voy aquí a documentos, la busco. ¿Cómo fue que le puse? A ver. No la veo. Ah, sí. Queda aquí, en esa carpetica de plantillas de Office, plantilla conjunto los cerezos. Él mismo crea una carpeta que se llama plantillas de Office. Él mismo le crea una carpeta y la guarda ahí. Abro la plantilla y véala, ahí está. Entonces, por ejemplo, Bogotá. Vea, ya como la plantilla está, simplemente digamos que la voy a hacer el 20 de noviembre. Busco la fecha. 20 de noviembre. Apreciado señor. ¿Luis qué? Bueno, Luis Rasputín. Listo. Vea, como ya tenía el formato, cuando le puse las propiedades, él me lo pone en negrita, lo que le haya puesto en el momento de hacer la plantilla. Por medio de la presente nos permitimos citarlo para reuniones de asamblea y tratar temas relacionados con, vea, la flecha desplegable. Fueron los temas. Entonces, por ejemplo, pago de administración, la cual se llevará a cabo en el salón comunal el día, pues digamos que si la envío el 20 de noviembre, digamos que la reunión es el 28. Listo. A las, en este caso, como este es un control de texto, escribo la hora. A las 9. Y en el formato enriquecido le había dado que quedara en negrita y más grande para que se vea la hora. Parece que 9 de la mañana o 9 de la noche. Ah, no, pues ahí sí toca escribirle 9 AM. Su no asistencia puede generar una multa por valor de, escojo en el menú de opciones que le había dado a las multas, de 15,000 pesos. Cordialmente, el nombre del administrador. Sergio Díaz. En el control de texto enriquecido le había dicho que quedara con... Y vean lo chévere que es tener una plantilla. Sí, sí. Importantísimo. Y como ya quedó registrado en el video, ya no van a tener problema. ¿Listo?
Listo. Ahora, este documento, miren lo que pasa. Por ejemplo, él quiere que le imprima ese documento. Entonces, pues yo le daría archivo, imprimir, me imprime el documento, obviamente si tengo una impresora conectada. O si él me dice, no, Sergio, envíemelo al correo. Entonces yo tengo guardada la plantilla, pero este documento es aparte de la plantilla. Entonces le digo, archivo, guardar como, examinar, y aquí le voy a poner carta Luis Rasputín. Lo guardo, carta. Carta Luis Rasputín, lo voy a guardar en el escritorio. Aquí ya no le cambio a plantilla porque es un documento normalito. Entonces le digo, guardar. Ya quedó guardado para enviárselo ahorita al señor. Esta ya la puedo cerrar. Y mi plantilla, si la vuelvo a necesitar, pues me voy a donde la guardé, en documentos, abro la plantilla y ahí está lista para crearle la carta a don Moisés. ¿Listo? Bueno, entonces así finaliza el videito, lo voy a parar y se los envío al correo.